Bueno, vamos a comenzar, a continuar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos empezado a ver el rubro créditos, también llamado cuentas por cobrar? Entonces hemos visto la definición, el concepto del rubro y la clasificación de los distintos tipos de créditos, según si eran documentados o no, si tenían garantía o no, si eran créditos que estaban vinculados con las operaciones normales y habituales, si vamos a tener los créditos por venta, y aquellos que no formaran parte de esa actividad normal y habitual iban a ser los otros créditos. Íbamos dando distintos ejemplos. Recuerden que nosotros, cuando en su momento diseñamos nuestro plan de cuentas, seguimos esta misma clasificación. Además de considerar, obviamente, créditos por ventas u otros créditos, clasificarlos como corrientes o no corrientes, ¿sí? Recordemos que el activo siempre sigue el orden de la liquidez, ¿sí? Entonces, llamábamos esa clasificación en corrientes y no corrientes, se iba a hacer siempre al cierre del ejercicio, cuando nosotros ya estemos en la última etapa del proceso contable, que es la de la exposición, que es la de la preparación de los estados contables. Entonces, cuando nosotros clasifiquemos al activo, recuerden, íbamos a clasificarlo en activo corriente y no corriente. El activo corriente era todo aquel activo que al cierre del ejercicio era efectivo o que se iba a convertir en efectivo dentro de los 12 meses próximos, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los activos no corrientes eran aquellos cuya conversión en dinero, en efectivo, iba a exceder a los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, respecto de los créditos, tendremos créditos del activo corriente, aquellos créditos que se convertirán en efectivo dentro de los 12 meses próximos, contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Y serán no corrientes aquellos que excedan ese plazo. Entonces ahí tenemos que tener siempre bien en cuenta cuál va a ser la fecha de vencimiento de esos créditos, ¿sí? También decíamos que si estos créditos contenían algún componente financiero, tanto explícito como implícito, cuando tuviéramos que exponer o hablar de la composición del rubro créditos, recordemos que esos componentes financieros implícitos se segregaban del valor cuando ya sea que vendía bienes, ¿no es cierto? Recuerden, las ventas siempre las reconocíamos a los precios, a los valores de contado. Entonces, segregamos el componente financiero implícito o explícito y lo reconocíamos a través de qué cuenta, de qué naturaleza, una cuenta regularizadora, ¿no es cierto? Entonces, como esa cuenta regularizadora es una cuenta accesoria a esta cuenta principal crédito, recordemos que estos intereses no devengados, ya sea de créditos, ya sea que sea de un documento o de un deudor por venta, se tenía que mostrar junto con la cuenta que le dio origen, ¿sí? Entonces, dentro de las cuentas, por ejemplo, que vamos a tener en el rubro crédito por ventas, tendremos deudores por venta, intereses no devengados de deudores por venta, documentos a cobrar, intereses no devengados, documentos a cobrar, ¿sí? Y ahora, en función de algunas registraciones que son propias de este rubro, o sea, están vinculadas cuentas de este rubro, vamos a hablar de algunas otras que integrarían el rubro deudores por venta. Créditos por venta, perdón. Los otros créditos, ¿sí? Serían aquellos créditos que no tienen que ver con la actividad principal, como por ejemplo, bueno, si tengo un anticipo de sueldo, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, un deudor vario, si tuviera, por ejemplo, un alquiler que estuviera pagado por adelantado. Ejemplos de otros créditos. ¿Bien? Bueno, entonces, dicho esto, voy a compartir la pantalla
para ver en particular lo que quiero desarrollar en el día de hoy. Les quiero comentar también que la clase de hoy vamos a terminar alrededor de las 8 de la mañana porque tengo una reunión con el decano de nuestra facultad. Yo formo parte de la gestión de la facultad, entonces, bueno, hay una reunión que se fijó ahora en la mañana temprano, entonces voy a dar menos tiempo de clase, ¿de acuerdo? Pero Bueno, lo suficiente, bien, Fiore, lo suficiente como para poder terminar este tema de créditos. Bueno, estoy admitiendo en sala de espera. ¿Están viendo lo que compartí, chicos? sí, se ve. ¿Sí? Bueno, como siempre, recordarles, no se olviden dar el presente en el chat, por favor. Si son tan amables, con eso vamos a pasar la lista. Bueno, espérenme, vamos a ubicarnos. Acá. Bueno, hoy vamos a ver unas registraciones en forma particular que hacen a este rubro créditos. Vamos a ver entonces una registración que acontece en función del siguiente escenario. Ahí está. Bien. Bueno, esto es todo lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ustedes tienen el material subido, tienen como siempre los apuntes, ya saben la bibliografía que deben consultar, como siempre. Bueno, recordar también que teníamos clientes, no lo dije ahora, los deudores por ventas, ¿se acuerdan que podían tener ciertos atrasos o ciertas moras, como se dice, el término jurídico, en el cumplimiento de ese plazo de cobro. Entonces podemos tener deudores morosos y muchas veces tenemos que recurrir a la intervención de algún letrado para poder hacer cobros de tipo ya judicial. Entonces tendríamos otra clasificación que son los deudores en gestión judicial. Profe, no se estaría viendo. ¿No se ve? No, alguien está hablando que no lo escucho bien. Yo, Nicolás. ¿Qué, no se ve? Si está pasando el PowerPoint, no se ve. ¿Qué se está pasando? Ah, está en pausa. ¿Por qué me puso en pausa? A ver. Bueno, dejo de compartir y vuelvo. Espera. A lo mejor toqué algo. Disculpen, ¿eh? A ver, acá. Me parece que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí se ve. Bien. Bueno, también otro ejemplo de otros créditos en los accionistas. Bueno, y tienen un montón de ejemplos. Bueno, acá también rubro créditos, dice, consideramos a todas aquellas cuentas empleadas para ajustar mediciones contables. Acá hay dos que ya las conocemos. Intereses no devengados, documentos a cobrar, intereses no devengados de deudores por venta. Y hoy vamos a aprender cuáles son estas otras dos regularizadoras, que son las previsiones para deudores incobrables y previsión para devoluciones de ventas. En particular, hoy vamos a ver previsión para deudores incobrables. Bien, las cuentas por cobrar no documentadas, esto ya lo sabemos. Esto ya estamos, bueno. Entonces, vamos a repasar desde acá. Al momento de la incorporación de los créditos, estos serán siempre incorporados al valor esperado de cobro o al valor efectivo de cobro. ¿Sí? Yo cuando reconozco el crédito es al valor que espero cobrar a su vencimiento. Esas cuentas, si están documentadas, siempre serán incorporadas, recuerden, al valor nominal, al valor escrito que tiene ese documento. ¿Sí? Que puede o no, ya sabíamos, por la práctica que ya veníamos haciendo, puede contener o no intereses dentro de su valor.
Entonces, si el valor, si el crédito, ¿sí?, reconoce un interés, ¿cómo lo vamos a medir? Al monto, cobrar el vencimiento, y vamos a ajustar su medición a través de ¿quién? De la regularizadora, que son los intereses no devengados o los intereses a devengar, siempre esos intereses a la tasa que ha sido pactada. Entonces recordemos esto que es importante. Bien, vamos ahora a esta operatoria particular que se trata de descuento de documentos. ¿Qué significa descontar un documento? Entonces, descontar un documento obviamente parte de la situación de que nosotros tenemos en nuestra empresa un documento a cobrar que tiene un determinado vencimiento. El ente, como tiene necesidad de hacerse de efectivo, no puede esperar al vencimiento de ese documento. Tiene que hacerse efectivo antes, de alguna manera, porque tiene que hacer frente a un pago. Entonces, existe una operatoria que se llama descuento de documentos. ¿En qué consiste el descuento de documentos? Bueno, es transferir ese derecho de cobro que tiene el ente respecto de un crédito documentado, transferirlo a otro, en este caso, en la operatoria del descuento, ese derecho de cobro se le va a transferir a una entidad financiera, ¿sí? Entonces, esa transferencia de ese derecho a cobrar el documento se lo hace a un banco. El banco, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a anticipar el importe que está consignado en ese documento, o sea, por el valor nominal, pero nos va a hacer una quita por intereses porque nos está adelantando un dinero. El banco, por ejemplo, hoy tenemos un documento a cobrar cuyo vencimiento es el 31 de julio. ¿Sí? Entonces, yo no puedo esperar el 31 de julio a hacerme dinero. Entonces, le transfiero ese derecho de cobro al banco. ¿A través de qué? De esta operatoria que se llama descuento de documentos. El banco, obviamente, me va a adelantar el dinero, pero como él no va a cobrar recién hasta el vencimiento 31 de julio, obviamente que me va a cobrar intereses. Pues de alguna manera me está financiando, ¿verdad? Me está adelantando de un dinero que recién se va a tener la disponibilidad en el mes de julio. Entonces, el banco me va a dar, por ejemplo, supongamos que el documento a cobrar es de 1.000 pesos. Entonces, el banco, vamos a suponer que por estos 2 meses, me cobra intereses de 20 pesos. Vamos a poner 200 para ser más redondo el número. Bien, entonces el banco en realidad lo que me va a acreditar en mi cuenta corriente son 800 pesos. Claro, yo le entregué un documento de ¿cuánto? Un documento de 1.000. ¿Sí? Entonces, el banco lo que va a hacer es, me va a acreditar esos 1.000 pesos, me va a descontar los intereses de 200 y seguramente me cobre algún tipo de comisión por esta gestión del descuento del documento. Entonces, nos va a hacer del monto nominal del documento, nos va a hacer una quita por intereses, por adelanto en dinero y por gastos y comisiones bancarias. Es decir, si yo entrego un documento de 1.000, el banco me va a estar acreditando esos 1.000 pesos, le descontará los 200 pesos de intereses, y vamos a suponer que me cobró 100 pesos de gastos. O sea, que en definitiva, lo que me va a acreditar en cuenta que son 700 pesos. Naciéndome un derecho, porque yo estoy pagando intereses por adelantado, y voy a tener un resultado negativo en concepto de comisiones bancarias. Como lo explicamos acá, dice que esta situación no implica para el ente el nacimiento de una obligación, sino directamente la transferencia de un crédito, ¿sí? Pero junto con esa transferencia del crédito aparece
una responsabilidad contingente. ¿Por qué? ¿Qué es ese hecho contingente que puede acontecer en el futuro? Puede ser que al vencimiento, ¿sí?, exista una eventual falta de pago por parte del deudor principal. O sea, la situación que se puede dar al vencimiento del documento es que el tercero, ¿sí?, no pague. O sea, que al vencimiento ese documento no se cobre. En ese caso, entonces, como yo transferí mis derechos de cobro al banco, ¿sí?, el banco, ¿sí?, como ese tercero no cumplió, entonces va a venir contra mí. O sea, de alguna manera, el ente, o sea, nosotros que efectuamos el descuento del documento, tendríamos que hacernos cargo, ¿sí?, de ese crédito y luego ir contra el firmante, ¿se entiende? O sea, el banco no cobra, perfecto, el banco no cobra. ¿A quién le va a cobrar? Y me va a cobrar a mí, porque se sigue como si fuera la cadena del endoso. Yo lo endoso al banco, ¿sí? El banco le va a cobrar ¿a quién? A ese deudor. Si el deudor no cumple, entonces la cadena comienza para atrás. O sea, ¿quién es el responsable? Y si el banco no cobra, va a venir a cobrarme a mí. Entonces, a mí me están haciendo una deuda con la entidad financiera, ¿sí? Y a su vez, a mí me nace el derecho ¿de qué? De ir y cobrar, de pedirle a ese deudor que cumpla con ese compromiso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, toda esta situación que he relatado lo vamos a ver a través de las registraciones contables. ¿Sí? Y vamos a ver que para la registración contable de un descuento de documentos existen dos modalidades. Uno es a través de cuentas patrimoniales y otro a través de cuentas de orden. Bien, entonces, vamos a ver la registración contable de los descuentos de documentos. ¿Y vamos a partir de qué? Vamos a partir de un ejemplo. Estamos bajo la situación de que se descuenta en el banco un documento a cobrar con vencimiento el 30 de abril. Nosotros estamos ubicados el primero de abril, ¿no es cierto? Hay un documento que vence el 30 de abril, no puedo esperar su vencimiento, voy a proceder a ir al banco y descontarlo. El monto del documento es de 1.000 pesos. El banco nos va a cobrar intereses por la operación por 100 pesos. Y por esa financiación, ¿no es cierto? Porque nos está adelantando el dinero 30 días. Y también nos va a cobrar comisiones bancarias por 10 pesos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que vamos a ver acá en forma paralela bajo los dos sistemas de cuentas que podemos registrarlo? Hay un sistema de cuentas patrimoniales y hay un sistema de cuentas de orden. Lo que se va a reflejar o con cuentas patrimoniales o con cuentas de orden, según el sistema que se adopte para la registración del descuento de documentos, es ese hecho eventual contingente que está subyacente porque al momento del descuento del documento, yo no sé si el deudor, ¿sí?, va a cumplir o no va a cumplir, ¿sí? Porque en el caso de que no cumpla, ¿sí?, hay una situación que vamos a tener que afrontar, ¿sí? Entonces, vamos a la primera situación. La primera situación que vamos a ver es que el cliente paga al vencimiento el documento en el banco. Va al banco y el cliente paga el documento. O sea, ese documento se levanta. Bien. ¿Qué debemos registrar el 1 de abril? Fecha del descuento del documento. Dijimos hoy, el banco nos va a acreditar en nuestra cuenta corriente el importe del documento y le va a hacer una quita en concepto de intereses, que son intereses pagados por adelantado, y de gastos y comisiones bancarias. Entonces, el banco nos acredita en cuenta 890 pesos.
¿Y cuál es la situación contingente subyacente? Dijimos que el banco no cumple. Entonces, no vamos a acreditar la cuenta documentos a cobrar, ¿sí? Vamos a utilizar una cuenta regularizadora que me va a ajustar la medición de ese crédito. O sea, yo contablemente tendré un documento a cobrar menos su regularizadora, que será la cuenta documentos a cobrar descontados. Entonces, desde el punto de vista contable, de la medición contable de ese crédito tiene un valor 0. Pero esa situación yo la tengo reflejada a través de 2 cuentas. Tendré documentos a cobrar saldo 1000 y documento a cobrar descontado 1000. Entonces, recuerden que esta cuenta de orden, esta cuenta regularizadora me está diciendo, yo tengo un documento a cobrar, pero está descontado, ¿se entiende? Estoy dando esa información. Si yo acreditara la cuenta documentos a cobrar, estaría diciendo que no tengo más derechos a cobrar. Y no es así, porque si el titular de ese documento, ¿sí? ese cliente no paga, yo voy a seguir teniendo derecho a cobrar ese documento, ¿se entiende? Entonces, si yo acredito la cuenta documentos a cobrar, ¿qué estoy diciendo? El documento está cobrado, no tengo más derechos a cobrar. Pero esta situación no es así. Yo no sé hoy, 1 de abril, qué va a pasar el 30, a la fecha del vencimiento, ¿se entiende? Entonces, esta situación eventual, contingente, la reflejo con esta cuenta regularizadora. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos? Muy bien. ¿Qué pasaría? Seguimos con las cuentas patrimoniales. ¿Qué tendríamos que hacer al vencimiento? Bueno, al vencimiento, más allá de analizar si el cliente cumplió o no, en este caso vamos a ver qué paga, pero más allá de la situación, lo que tenemos que ir haciendo es devengando los intereses pagados por adelantado. En este caso, los intereses se devengaron totalmente porque está cumplido el periodo de esos 30 días. Decimos intereses cedidos a intereses pagados por adelantado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos? Ahora tomamos conocimiento de que el cliente, o sea, al cierre, perdón, al vencimiento, al vencimiento, debo revertir la contingencia, porque ya tenemos conocimiento de que el cliente paga el documento. Entonces, lo que debemos reconocer, ¿sí? Lo que debemos reconocer es revertir esa situación. O sea, ahora efectivamente, como sabemos que el documento ha sido cobrado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a debitar la cuenta regularizadora y vamos a ¿qué? Y vamos a acreditar el documento a cobrar, ¿sí? O sea, como que ese hecho contingente lo tenemos, o sea, esa situación eventual la debemos cancelar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, debitando entonces la cuenta regularizadora, documentos a cobrar descontados y acreditando documentos a cobrar. En este caso la llamamos documentos a cobrar de deudores, ¿sí? Bien. Y como el cliente paga al vencimiento el documento en el banco, ¿sí? Entonces, tengo que reconocer el aumento, ¿sí? De caja. ¿Por qué? Porque he cobrado, o sea, porque el cliente viene y me paga a mí, no va al banco. Entonces, a mí me nace un pasivo, ¿sí? Me nace una obligación, obviamente, ¿con quién? Con el banco. ¿Sí? Me nace una obligación con el banco. Entonces, a ver, espérenme que me fui acá. Entonces, me nace una obligación con el banco. Entonces,
a mí me nace esa obligación con el banco, y el día y el momento que el banco me acredita a mí el importe del documento, voy a tener que reconocer entonces que tengo un documento a cobrar que se encuentra vencido e impago. ¿Sí? O sea que yo voy a tener que ir y, ¿cómo se llama? O sea, me nacen a mí nuevamente los derechos de cobro. ¿Bien? Vamos a las cuentas. Vamos a las cuentas de orden. Bien. Recordemos que las cuentas de orden eran para recordar situaciones que podían acontecer en el futuro. Entonces, estamos en la misma situación. Tengo un documento, lo descuento en el banco me acredita esos 1.000 pesos del documento, neto de intereses y neto de gastos. Entonces decimos, banco 8.90, gastos y comisiones bancarios 10, intereses pagados por adelantado 100. En el sistema de cuentas de orden, vamos a acreditar, a disminuir la cuenta del activo, documentos a cobrar de deudores. O sea, en este caso, la cuenta documentos a cobrar me queda en saldo cero. Pero hoy dijimos que hay una situación eventual, que ¿cuál es? Y que el cliente cumpla o no cumpla. Entonces, esa situación contingente eventual la vamos a reflejar con cuentas de orden. Esas cuentas memorándum que me sirven para recordar alguna situación que en el futuro pueda acontecer. ¿Bien? Entonces, no por eso acá lo tienen como en dos colorcitos, ¿ven? La situación contingente en el sistema de cuentas patrimoniales la reflejamos a través de ¿quién? De lo que está pintadito en amarillo. Ahora, la situación contingente a través de cuentas de orden. Una cuenta de orden deudora y una cuenta de orden acreedora. Entonces diremos, documentos a cobrar descontados, a banco R por documentos a cobrar descontados. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno, con el transcurso del tiempo se devengan ¿quiénes? Los intereses. Se devengan los intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Intereses cedidos a intereses pagados por adelantado. O sea, sigo devengando, como siempre, a fin de cada mes. En este caso coincide con el vencimiento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué hago? ¿Revierto qué? Revierto la contingencia, porque ya al vencer ya sabemos que el cliente paga el documento al ente en su vencimiento. O sea, el ente viene y nos paga a nosotros. Entonces, a mí me nace ese pasivo, ¿con quién? Con el banco. Entonces decimos, revertimos la contingencia, damos vuelta este asiento que está pintadito acá en amarillo, lo damos vuelta, Banco R, documento a cobrar descontado, documento a cobrar descontado. Y luego hay un recibo, recibimos el dinero, caja, y aumenta ese pasivo que me nace con el banco. En concepto de documento, por deuda por descuento de documento. ¿Sí? Yo dije, o sea, acá no nace el derecho nuevamente. ¿Por qué? Porque el cliente en realidad cumplió. En vez de ir y pagarle al banco, vino y me pagó a mí. ¿Se entiende? Entonces, en esa situación, yo soy la que cobro. Pero el documento estaba descontado en el banco. Entonces, a mí me nace el pasivo con el banco para tener que cubrir, ¿sí? Porque el banco, ¿qué va a hacer? El banco, cuando en su momento me lo acredite, ¿qué va a hacer? Me va a hacer una quita. Esa disminución que hace el banco luego va a cancelar a este pasivo, ¿se entiende?
¿Está? ¿Se entendió? Muy bien. Bien. Entonces, el cliente paga el documento a su vencimiento. Esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? Bien. Si el cliente lo pagaba el vencimiento en el banco, directamente, ¿qué hacemos? Nada. Operación de descuento, como dijimos recién, reconozco la contingencia, devengo los intereses, ¿y qué hago? Revierto la contingencia. El cliente fue y pagó al banco. ¿Se entiende? Ahí, sencillito. Pero recuerden siempre estos pasos. Descuento en el banco. ¿El banco qué es lo que me acredita? El monto del documento menos los intereses, menos las comisiones. ¿Qué voy a reconocer? La contingencia. Si es por cuentas patrimoniales, recuerden que la cuenta documentos a cobrar queda con saldo y reconozco la regularizadora. ¿Sí? Si es con cuentas de orden, el saldo de la cuenta documentos a cobrar lo llevo a cero. Pero reconozco ese hecho eventual a través de las cuentas de orden. Vencido el plazo, tengo que anular esas situaciones eventuales, porque ya son concretas, ya son ciertas. Entonces, ¿cómo hago? En el sistema de cuentas patrimoniales, como teníamos documentos a cobrar 1000, documentos a cobrar descontados por 1000, ¿qué tengo que hacer? Llevo esas dos cuentas a cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debito la cuenta de regularizadora y acredito la cuenta del activo. ¿Sí? Si estoy en el sistema de cuentas de orden, al vencimiento tengo que revertir el asiento de orden. Debito banco por documentos a cobrar descontados a documentos a cobrar descontados. Fíjense que las cuentas se llaman igual, documentos a cobrar descontados. Lo que pasa es que en un sistema tiene naturaleza pasa y en el otro es cuentas de orden. Siempre, cuando hay cuentas de orden, siempre tienen que jugar de a pares, siempre tiene que estar la deudora y la acreedora, recuerden esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Y ahora vamos a la situación que el cliente no paga al vencimiento. En las dos anteriores era, paga en el banco, paga en la empresa. Ahora, ¿cuál sería? El cliente no paga el documento a su vencimiento. Entonces, si no lo paga a su vencimiento, la operatoria, siempre ven, la estamos repitiendo desde el inicio. La operación del 1 de abril ya la vimos, en la situación del descuento. Reconocemos por cuentas regularizadoras la contingencia eventual. Al vencimiento siempre devengamos los intereses. Revertimos la contingencia, ¿sí? Y el banco, ¿sí? El banco no va a esperar, mirá, el cliente no vino, no cumplió. ¿El banco qué va a hacer? Si al vencimiento el cliente no cumplió, automáticamente, ¿qué va a hacer? Me va a acreditar, me va a debitar, perdón, el monto. Me lo va a quitar de la cuenta corriente. Entonces, ahí que me nace el derecho a cobrar un documento, pero que ahora tiene una característica distinta. Entonces lo denomino con qué cuenta. Documento a cobrar vencido en pago. Cuando yo tengo la cuenta documento a cobrar, significa que es un documento a vencer. ¿De acuerdo? Cuando yo explique mi manual de cuentas, yo tendré la cuenta documento a cobrar. Es el documento a vencer. Ahora, si yo tengo la cuenta documento a cobrar vencido en pago, es un documento que yo tengo el derecho al cobro, pero tiene una calidad diferente. Se encuentra vencido y todavía está impago por parte del cliente. ¿Se entiende? Porque como es mi cliente, yo voy a seguir acciones de cobro. ¿Sí? Después veré, a lo mejor
termina siendo algún crédito en gestión judicial, no lo sé. Pero ¿se entiende la situación entonces? Yo endosé el documento, recibí el dinero, el cliente no paga, ¿sí? O lo que vamos a decir, ese documento no se cobra, porque el cliente ni va al banco a pagar, ni viene a la empresa. El documento que está, ya no se cobró, entonces tiene una calidad diferente. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces nace el derecho a cobrar. Pero el banco me hizo la quita, ¿sí?, de los 1.000 pesos que es el importe del documento. ¿Bien? Y luego, si el sistema es de cuentas de orden, como dijimos hoy, la contingencia con cuentas de orden, al momento del descuento, devengamos los intereses, ante el vencimiento del documento revertimos la contingencia porque ya sabemos qué pasó. ¿Y qué pasó? Que el cliente no paga el documento a su vencimiento. Por lo tanto, el banco, ¿qué me hizo? Una quita. No sé si, creo que había un ejemplo cuando hacían la conciliación bancaria, que decía que el banco, que quizás tenían un débito en el banco que no estaba tildado, ¿por qué? Porque no se había contabilizado el descuento de un documento. Entonces, cuando, el descuento del documento, no la acción del descuento, sino por el no cobro de un documento descontado en el banco. Entonces, el banco, ¿qué procedía? A quitarme el dinero, me lo debita de la cuenta, y a mí me nace ¿qué? El derecho a cobrar ese documento que se encuentra vencido e impago. ¿Dudas con esto? Creo que el hecho de verlo en forma comparativa los ayuda a ver las diferencias, ¿sí? En uno, el hecho eventual con cuentas patrimoniales. En otro, el hecho eventual con cuentas de orden. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Existe otra operatoria que es a través de un documento a cobrar, yo voy a cancelar un pasivo con mis proveedores. A esa operatoria se la llama endoso de documento. La que vimos recién era descuento de documento. Ahora vamos a ver endoso de documentos. ¿En qué consiste esta operatoria? Bueno, es una transferencia de un derecho de cobro que posee el ente respecto de un crédito documentado, pero que se entrega a un proveedor o acreedor del ente a fin de cancelar una deuda. O sea, estamos ante el vencimiento de una deuda. Yo no tengo el efectivo, tengo derechos a cobrar documentados. Entonces, yo voy a transferir esos derechos de cobro a estos proveedores o acreedores para dar cumplimiento a mi obligación. ¿Sí? Pero también, ¿qué situación es la que está acá subyacente y qué posibilidad se puede dar? Que eventualmente el ente debería hacerse cargo de la deuda ante su proveedor si el deudor, el firmante del documento, no cancelara en tiempo y forma el compromiso que tiene asumido con el ente. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a entregar a mi proveedor un documento a vencer, a cobrar. ¿Qué situación está subyacente? Y que el deudor, el firmante del documento, al vencimiento del documento, no cumpla. ¿Sí? ¿Está? O sea, la misma situación eventual que se daba ante el descuento del documento. También puede acontecer ante un endoso. Bien. Entonces, entendida la situación, ¿vamos a ver la registración? Bueno. ¿Qué pasa acá? También esa situación eventual yo la puedo reconocer o con el sistema de cuentas patrimoniales o con el sistema de cuentas de orden. ¿Sí? Vamos a la situación que el 1 de marzo se endosa un documento a cobrar de 1.200 pesos con vencimiento el 30 de abril para cancelar una deuda de 1.100 pesos que yo tengo con el proveedor Z. ¿Sí? Entonces,
Hoy yo tengo una deuda con el proveedor, voy a cancelar ese pasivo que yo tenía por 1.200, pero recién el proveedor se va a hacer del dinero ¿cuándo? El 30 de abril. ¿Se entiende? El 30 de abril. Entonces, ¿qué me va a cobrar? Me va a cobrar intereses. ¿Ok? Entonces, yo le voy a entregar un documento de 1.200 pesos para cancelar un pasivo de 1.100. La diferencia que son intereses por esa financiación. ¿De acuerdo? Entonces, bajan los proveedores por 1.100, nace un derecho en intereses pagados por adelantado y la situación eventual, ¿cuál es? Que al vencimiento, entonces, el cliente no cumpla. Entonces, yo no voy acá a acreditar otra vez la cuenta documentos a cobrar. Voy a acreditar una cuenta regularizadora, que se llamará como documentos a cobrar endosados ahora. ¿Por qué? Porque la operatoria es el endoso del documento. Operatoria para cancelar un pasivo. ¿Se entiende? Entonces, estoy en la situación de que voy a tener documentos a cobrar por 1.200 con la regularizadora documentos a cobrar endosado por 1.200. Transcurre el tiempo, 31 de marzo, ¿sí? Devengo la proporcionalidad de los intereses. ¿Cuánto? 50 pesos. Intereses cedidos e intereses pagados por adelantado. Sigue transcurriendo el tiempo, llega la fecha del vencimiento. ¿Qué hago? Devengo la otra porción de intereses. Llega el vencimiento. ¿Qué hago? Revierto o cancelo en este caso la contingencia. Documento a cobrar endosado, documentos a cobrar de deudores. ¿Y qué pasó? El cliente paga el vencimiento del documento al proveedor. Entonces, yo no tengo que hacer ninguna otra registración. El cliente fue y le dio los 1.200 pesos al proveedor. Entonces, la situación quedó cancelada. ¿Se entendió? ¿Sí? En el sistema, entonces, de cuentas de orden, dijimos, bueno, esa situación eventual la reflejaré a través de ¿qué? De cuentas de orden. Cuando yo utilizo cuentas de orden, lo que vamos a hacer es cancelar el activo en documentos a cobrar de deudores, ¿sí? ¿Por qué? Lo mismo, disminuye el pasivo, reconozco los intereses por la financiación con el proveedor y disminuye el activo en documentos a cobrar. Y automáticamente registro el asiento de orden. Documentos a cobrar endosados, acreedores por documentos endosados o documentos a cobrar endosados. Transcurre el tiempo, devengo los intereses a fin de mes, marzo, devengo los intereses al vencimiento del documento, revierto la contingencia. Y analizo, ¿qué pasó? ¿El cliente paga el vencimiento? Bueno, mis registraciones terminaron acá. ¿Se entendió? Ahora vamos a la otra situación, que el cliente no paga el documento a su vencimiento. ¿Sí? Entonces vamos a detenernos qué pasa al vencimiento. Ya reconocí la contingencia en cuentas regularizadoras. Al vencimiento, ¿qué decimos? El cliente no paga el documento a su vencimiento. Entonces, ¿qué me renace a mí? Me vuelve a renacer ¿qué cosa? La obligación con el proveedor, en definitiva, porque el cliente no paga el documento a su vencimiento. Entonces, ¿a mí qué me nace el derecho? De cobrar ese documento al cliente, pero ya con otra calidad. ¿Qué cuál es? Documento a cobrar, vencido impago. Si estoy por cuentas de orden, la misma situación. Al vencimiento, devengo la porción de intereses que faltaban, revierto la contingencia, ¿sí? ¿Y qué hago? Reconozco el pasivo que tengo con el proveedor. ¿Bien? Y el derecho a cobrar el documento. Bien. Hasta ahí endoso y descuento. ¿Se entendió?
¿sí? Es una operatoria particular. Bien. Ahora vamos a ver otro tema. O sea, estas son registraciones que se van a dar durante el ejercicio, vinculadas a créditos. Pero ahora vamos a ver el reconocimiento de una variación patrimonial modificativa al cierre del ejercicio, que me va a ajustar la cuenta deudores por venta o que me va a ajustar los créditos por venta. ¿Esto tiene que ver con qué? Dijimos que estamos al cierre del ejercicio. Y tenemos que ver, recuerdan que yo en la clase anterior, cuando hablábamos de las inversiones, habíamos hablado que cuando vamos a medir el activo, vamos a ver el tema de vamos a ver o analizar si esos activos, ¿sí? ¿Cuál sería el test de recuperabilidad? Recuerdan que comparábamos el valor del activo con el valor recuperable, ¿sí? Entonces nosotros al cierre del ejercicio tenemos que analizar si realmente ese monto de créditos o de cuentas por cobrar, en concepto de créditos por venta, efectivamente se van a cobrar en el futuro o existe alguna probabilidad de que esos créditos no se cobren por determinadas situaciones que pueden acontecer en el futuro. ¿Sí? Entonces, vamos a tener entonces que al cierre del ejercicio reconocer contablemente lo que se llaman las previsiones. Entonces decimos que el término previsión proviene de prever, o sea, ver anticipadamente. Vamos a tener que analizar si hay ciertos hechos en el futuro que en el caso de acontecer, ¿sí? Esto implicaría que ciertos créditos no se cobraran. Entonces, existen situaciones, como dice acá, consecuencias, en este caso de tipo económicas, y sobre la base de ajustar, o sea, que nos hacen prever que a lo mejor determinados créditos no se cobren. Entonces, vamos a tener que ajustar esas mediciones contables. Pues yo te voy a estar diciendo, por ejemplo, que tengo créditos por venta de 1 millón de pesos. Y a lo mejor hay alguna situación, ¿sí?, preexistente respecto de algún deudor que haga prever, que haga estimar que en el futuro hay determinados créditos que no se cobren. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre qué hecho puedo tomar yo conocimiento de que existe la alta probabilidad de que en el futuro un crédito no se cobre? ¿Qué situación se puede plantear, por ejemplo, a ese deudor? ¿Qué puede pasar? Oyeron hablar de que a veces puede ser que yo tenga conocimiento de que una determinada empresa esté en un proceso de concurso preventivo, o lo que esté como que puede ser que en el futuro quiebre, o sea, que tenga que liquidarse esa empresa, porque ha tenido antecedentes que ya no está cumpliendo con el pago a sus proveedores, ¿sí? Entonces puede haber situaciones que hagan prever que es probable que yo en el futuro ese crédito no lo cobre. Entonces, como yo estoy dando información a terceros para que tomen decisiones, entonces una cosa es decir, porque ¿qué significa que yo tenga hoy, al cierre del ejercicio, un derecho a cobrar 1 millón de pesos en créditos? Y vamos a suponer que son corrientes, o sea, es como que en el ejercicio siguiente voy a tener 1 millón de pesos, voy a ir cobrando dinero en el cual yo voy a poder ir haciendo frente a mis compromisos. A mis compromisos ¿con quién? Y con los acreedores, con los accionistas para el pago de dividendos, con el banco porque pedí un préstamo, ¿se entiende? Entonces,
Si hay situaciones que hacen prever que yo en el futuro no voy a cobrar ese dinero, obviamente que tengo que dar información al respecto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque quizás pueda llegar a tener algún problema, algún inconveniente en no poder hacer frente al pago de mis obligaciones, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, decimos que al cierre del ejercicio, ¿sí? Esto es un típico, o sea, el reconocimiento de estas previsiones es un típico ajuste que se va a hacer al cierre del ejercicio, porque es el momento en el que yo tengo que analizar la correcta medición de estos créditos, ¿sí? Y el reconocimiento o no de esta variación patrimonial modificativa negativa que se puede dar ante ¿qué? Ante la situación de que hay determinados montos de los créditos que no se vayan a cobrar. Entonces, el total de las cuentas por cobrar deberá ser expuesto por un monto que no exceda a la estimación del monto neto realizable. Entonces, acá entra en juego esto que le decíamos del test de recuperabilidad de los activos. Entonces entra en juego lo que es la regla del valor límite, ¿sí? Es decir, esta regla del valor límite voy a tener que enfrentarla con la medición primaria de los activos. Es decir, si existe la alta probabilidad de que el 20% de mis créditos no se cobren, entonces yo no puedo decir que tengo derecho a cobrar ese 100% del monto de los créditos que yo tengo en el activo. ¿Está? Entonces, decimos que en este test de recuperabilidad, ninguno de esos activos puede quedar medido por encima de su valor recuperable. Entonces, para el caso de los créditos, ningún crédito podría quedar medido por encima del valor que yo espero cobrar por ellos. ¿Se entiende? Entonces, ante esta situación, es necesario tener que reconocer algún tipo de ajuste periódico para estimar los montos a cobrar. Entonces, este ajuste periódico que puede surgir por este test de recuperabilidad se hace a través del reconocimiento de las previsiones. ¿Por qué? Pues con esas previsiones yo voy a reconocer una desvalorización de mis créditos por venta, ¿se entiende? Si yo digo, tengo créditos a cobrar por 1 millón de pesos, pero estimo que el 20% no se va a cobrar, entonces yo tengo que reconocer una desvalorización, tengo que disminuir el monto de mis cuentas por cobrar, ¿se entiende? Y el reconocimiento de esa disminución de los créditos lo vamos a reflejar a través de una cuenta regularizadora del activo, porque estamos ajustando una medición contable de créditos, que le voy a llamar previsiones, ¿sí? En este caso, como voy a estar diciendo que voy a ajustar la medición de mis créditos por venta, voy a decir que esa previsión es para futuros deudores incobrables. Entonces, esa cuenta de ajuste que me va a ajustar, valga la redundancia, la medición de ese crédito por venta, ¿sí? Se llamará previsión para deudores incobrables, ¿sí? Hay algunos autores, por ejemplo, en el libro de sistemas contables, que si ustedes lo están leyendo, que es el de Palen, Campo, varios autores, está en el capítulo que se llama Desvalorizaciones no sistemáticas de activos. Ahí tienen todo el tratamiento contable de las previsiones, ¿sí? Entonces, estamos en un escenario que tenemos créditos, créditos por venta, ¿sí? En donde estamos previendo que en el futuro hay determinados créditos que no se van a cobrar. Entonces, por este test de recuperabilidad no puedo dejar los activos medidos por encima del valor que espero obtener por ellos. Entonces voy a tener que reconocer una desvalorización de esos créditos por venta. Y esa desvalorización de esos créditos por venta lo vamos a reflejar a través de una cuenta regularizadora del activo, porque estoy ajustando una medición de un activo, que se va a llamar previsiones. Bien. Entonces, ¿cuándo
vamos a poder reconocer esa variación patrimonial modificativa negativa. Si estamos hablando de una variación patrimonial modificativa negativa, no hay duda que tengo que reconocer un resultado que negativo. Y en este caso, como estoy ajustando la medición de un activo, vamos a hablar de un concepto general, recordemos algo. Una variación patrimonial modificativa negativa era porque disminuía un activo o porque voy a tener un más pasivo. ¿Recuerden? Tipificación de variación patrimonial modificativa negativa. En este caso, como estamos hablando de la medición de un activo, ¿sí? La variación patrimonial modificativa negativa que yo voy a reconocer es del tipo resultado negativo menos activo. Y ese menos activo lo vamos a reconocer con la cuenta regularizadora. ¿Qué condiciones se deben cumplir en forma concomitante para yo poder registrar esa variación patrimonial al cierre del ejercicio? Que en definitiva es la creación o el nacimiento de una previsión. Bueno, se tienen que verificar 3 condiciones en forma conjunta, en forma concomitante. Se tienen que dar las 3. Si no se dan las 3, yo no puedo reconocer una previsión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como dice acá, ¿cuándo tendremos una incidencia negativa en los estados contables? ¿Cuándo podré reconocer esa variación patrimonial modificativa del tipo resultado negativo? En nuestro caso, menos activo. Bien, ¿qué se debe dar? Primero, la existencia de un alto grado de probabilidad de ocurrencia en el futuro de un hecho que se tipificó como incierto en el presente. A ver, existe un alto grado de probabilidad de ocurrencia que en el futuro determinados créditos no los cobre. ¿Sí? Bien. Pero ese hecho, o sea, las evidencias que a mí me hacen entonces determinar que hay un alto grado de probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Esos hechos que me evidencien o que me revelen, esos hechos sustanciales tienen que haber ocurrido a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Ven? Como dice acá el punto 3. Ocurrencia del hecho sustancial que origina tal incertidumbre, o sea, origina la incertidumbre, pero que es de alta probabilidad de ocurrencia, ¿se entiende, no? Tiene que ser con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio. Es decir, yo hoy, al cierre del ejercicio, tengo que tener las evidencias de que en el futuro no voy a cobrar el crédito. ¿Qué dije hoy? Mi principal cliente se presentó a concurso de acreedores. ¿Qué quiere decir? Paso previo a la quiebra. ¿Sí? Entonces, y se presentaron esa situación se presenta judicialmente en el ejercicio que está cerrando. Entonces, eso hace prever y es alto grado de probabilidad de que vaya a la quiebra, o sea que seguramente no voy a cobrar. ¿Sí? Entonces, alto grado de probabilidad. Ocurrencia de hecho sustancial que origina tal incertidumbre a la fecha de cierre del ejercicio. Y la tercera, o sea, es enumerativo. ¿Sí? O sea, son 3, se tienen que dar. Analizamos, no se tienen que dar en este orden, eso quiero explicar, ¿no es cierto? Entonces, ya explicamos 2. Y la tercera, ¿cuál es? Que exista una cuantificación objetiva, que yo pueda cuantificar económicamente y objetivamente el impacto que ese hecho puede generar en el futuro. ¿Sí? O sea, yo tengo todas las evidencias de que en el futuro ese crédito no se va a cobrar y puede ser una medición objetiva del monto de ese importe que no se va a cobrar. Si se dan esas 3 condiciones, yo puedo reconocer esa variación patrimonial modificativa del tipo resultado negativo menos activo. Donde ese menos activo lo voy a reflejar a través de una cuenta
regularizador. Entonces, dadas esas tres condiciones, vamos a decir lo siguiente. La pérdida compete, o sea, es atribuible al ejercicio en el que ella se genera, y su origen lo encontraremos en oportunidad de concretarse la venta financiada que dio lugar a las dos operaciones, a la comercial y a la financiera. Entonces, esa pérdida, ese resultado negativo en concepto de deudores incobrables, se tiene que reconocer en el ejercicio en el cual se reconoció el ingreso. ¿Cuál fue el ingreso? La venta. Siempre que se hayan evaluado estas tres condiciones que enumeramos y que se estime compleja la recuperabilidad del crédito. Entonces, ¿por qué lo reconozco al cierre, esa pérdida? Y porque debo acompañar esa pérdida ¿a qué? Al ingreso que yo tuve por esa venta. Porque ¿cuándo se generó el crédito por venta? Cuando vendí. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, la comercial, que es la venta, y la financiera, que es el derecho a cobrar. ¿Está? Entonces, en el mismo ejercicio que reconocí la venta, teniendo estas tres condiciones, voy a reconocer la previsión. Bien. Para estimar el monto, hay dos criterios, uno estadístico y uno selectivo. El estadístico es en base a un porcentaje promedio de las incobrabilidades sobre el monto de las cuentas por cobrar. En los últimos 5 ejercicios, el 5% era incobrable. Entonces, voy a decir que de los créditos por venta, estimo que un 5% no se va a cobrar. Estadístico. Y también un método subjetivo o selectivo. Se hace un análisis individual ¿de quién? De cada cliente, analizamos la situación particular de cada cliente, ¿sí? Y analizamos la composición del rubro, créditos por venta. O sea, se hace una circularización. Seguramente los que tendrían más alta probabilidad de que no se cobren son los que están a lo mejor en una gestión judicial, ¿se entiende? Si yo hice una clasificación de los créditos a vencer, quizás pueda hacer una reclasificación en morosos y en gestión, y del análisis individual, quizás los que tengan más alto grado de probabilidad sean los que están en gestión judicial. O los que me enteré que están en un proceso de ¿qué? De cesación de pagos o de concurso preventivo. ¿Está? Entonces, ahí analizo la situación particular de cada cliente. En el otro caso, un tema más estadístico, un porcentaje sobre el monto de los créditos a vencer. ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá? Bien. Entonces, importante, ¿cuándo registramos la previsión? ¿En qué momento? Bueno, siempre al cierre del ejercicio. ¿Y cómo registramos? Debitamos una cuenta de resultado negativo, que la llamaré deudores incobrables. Y voy a acreditar una cuenta de naturaleza patrimonial del activo con saldo acreedor, o sea, una cuenta que ajuste la medición de activo. ¿Qué activo? Créditos por venta, ¿sí? Y le voy a llamar previsión para deudores incobrables. ¿Sí? Bien. Entonces, al cierre del ejercicio, previsión para deudores incobrables. Estimo que en el próximo ejercicio se va a dar una incobrabilidad de tantos pesos. Por ejemplo, 2.000 pesos. ¿Sí? O sea, de los créditos por venta hay 2.000 que es altamente probable que no se van a cobrar. ¿Por qué? Porque existen todas las evidencias al hecho del cierre del ejercicio y porque pude hacer una medición objetiva de su importe. ¿Está? Se dieron las tres condiciones, generé la previsión. Comienza a transcurrir el nuevo ejercicio. Vamos a suponer que acá cerramos el ejercicio 2020. Es la previsión para las futuras incobrabilidades que se van a dar en el próximo ejercicio, 2021. ¿Ok? Bien. En el 21 ocurre el hecho cierto. ¿Cuál es el hecho cierto? La incobrabilidad. Entonces, ante el suceso del hecho cierto, voy a tener que usar la previsión. ¿Por qué? Porque voy a tener que darle de baja ¿a quién? Al crédito.
al activo, ¿sí? Entonces voy a utilizar la previsión, ¿sí? El resultado negativo correspondió reconocerlo en el ejercicio anterior. En el ejercicio que reconocí la venta, voy a reconocer ese deudor incobrable. Cuando el hecho es cierto, voy a hacer uso de la previsión. Bien. Entonces, vamos a suponer que se dio una incobrabilidad, la estimé de 2.000, la incobrabilidad cierta se dio de 1.500. Entonces, ¿qué voy a registrar? Voy a registrar previsión para deudores incobrables al debe por 1.500 y voy a acreditar la previsión. ¿Por cuánto? Por 1.500. ¿Sí? ¿Se entiende? La incobrabilidad cierta fue de 1.500. Voy a utilizar siempre la previsión hasta el monto de la incobrabilidad cierta. ¿Se entiende? Entonces, yo estimé 2.000. La incobrabilidad cierta fue 1.500. Fue menor de lo que estimé, porque no deja de ser un valor estimado, lo que yo previsioné en el ejercicio 2020. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Esa previsión fue creada en exceso. Si ustedes hacen el mayor de la cuenta previsión quedó con un saldo acreedor de ¿cuánto? De 1.500. De 500, porque de los 2.000 que previsioné, en Corea cierta fue 1.500. Quedó un saldo de 500. Entonces, ¿qué tratamiento contable le puede dar a ese sobrante de previsión? Bien, porque la previsión tendría que explicar por qué tiene un saldo. Bueno, si yo hice una correcta estimación, o sea, que todo lo que yo calculé, que preví, estaba bien el monto estimado, voy a tener que reconocer un resultado positivo en sobrante de previsión. ¿Qué voy a hacer? Voy a debitar la previsión para deudores incobrables y voy a reconocer el resultado positivo. Porque nada hizo prever de que esa estimación estuviera mal hecha. O sea, esa estimación estuvo bien hecha. Lo que pasa es que fue hecha en exceso. ¿Sí? Puede pasar que esa diferencia en la previsión, en este caso en el sobrante, puede ser que estuvo ocasionada en una situación que estuvo originada en el ejercicio anterior. Por ejemplo, que saqué mal la cuenta, hice una mala apreciación de mis clientes. O sea, que el error el exceso de la estimación fue por un error, por una evidencia mal tomada. O sea, que el hecho generador de ese error estuvo en el ejercicio anterior. Entonces tengo que ir a ajustar el resultado del ejercicio anterior, que el resultado del ejercicio anterior pasó al ejercicio presente a través del patrimonio neto. Entonces tengo que ajustar el resultado del ejercicio anterior, porque estuvo mal registrada esa pérdida en el ejercicio anterior. Entonces reconozco lo que se llama una cuenta de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que es una cuenta de patrimonio neto. ¿Sí? ¿Está? Entonces, debito la cuenta previsión para deudores incobrables por 500 y reconozco una área por 500. El resultado negativo del ejercicio anterior fue calculado en exceso. Entonces este aumento de patrimonio neto ajusta el resultado del ejercicio anterior. ¿Sí? Y cuando creo la nueva previsión, o sea, estoy al cierre del año 2021 y voy a reconocer la previsión de mis créditos incobrables para el año siguiente, puede ser que para determino el monto. Vamos a suponer que al cierre del 2020 se prevé al cierre del 2021 se estima una incobrabilidad de 5.000 pesos. Entonces, yo voy a reconocer ¿qué cosa? Deudores incobrables por 5.000. Pero ya la previsión venía con un saldo anterior de 500, ¿se entiende? Entonces, la voy a crear por la diferencia, o sea, voy a reconocer, ¿qué voy a decir? Deudores incobrables, ¿sí? En realidad voy a reconocer los deudores incobrables no por 5, lo voy a reconocer por ¿cuánto? Por 4, 500.
¿Sí? ¿Está? O sea, deudores incobrables, 4.500, a previsión para deudores incobrables, 4.500. Entonces, la previsión yo la ajusto en ¿cuánto? En 5. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Pero puede ser que la previsión puede ser creada en defecto, o sea, que se dieron incobrabilidades ciertas que superaron a mi estimado. Ejemplo, 2020 estimé 2.000 pesos de incobrabilidad, había creado la previsión por 2.000. La incobrabilidad cierta se dio por 2.800. Entonces, yo voy a reconocer, mis créditos van a disminuir en 2.800, pero voy a utilizar la previsión solo hasta ¿qué? Hasta el monto por la que fue creada. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, si la incobrabilidad cierta fue 2.800, voy a acreditar deudores por venta por 2.800. La previsión, ¿por cuánto? Por 2.000. ¿Se entiende? Entonces, previsión para deudores incobrables al debe por 2.000. Deudores por venta, 2.800. Esos 800 de diferencia, ¿qué son? Son un resultado del presente ejercicio, un resultado negativo, ¿sí? Que será reconocido como un faltante de previsión. ¿Por qué? Porque el hecho fue nuevo, el hecho fue de este ejercicio, ¿sí? Nada hizo prever en el ejercicio anterior que tuviera mayores incobrabilidades, ¿sí? A las estimadas, ¿ok? Entonces, esa diferencia es por un hecho nuevo, un hecho de este ejercicio. Entonces, por eso reconozco un resultado negativo. Ahora bien, si yo detecto que esa diferencia es porque hice una mala estimación, porque hubo incobrabilidades que se dieron en este ejercicio, que hubo evidencias en el ejercicio anterior que no las tomé, o que hice mal el cálculo, o sea, todo lo que sea corregir algo que hice mal en el ejercicio anterior, en estimar ese monto de 2.000, entonces tengo que ir a corregir situaciones que vienen del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué voy a reconocer en ese caso? Un área. Entonces diré, previsión para deudores incobrables 2.000, área por 800, a deudores por venta 2.800. ¿Está? ¿Sí? Entonces, estas son las alternativas que se pueden dar en el uso de la previsión. Entonces, ¿cuándo uso la previsión? Cuando se declara la incobrabilidad cierta. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Ante el hecho de la incobrabilidad cierta, disminuye efectivamente el activo, deudores por venta, y utilizo la previsión hasta el monto de la incobrabilidad o hasta el monto por el que fue creada. Entonces ahí analizo las diferencias. Si hay sobrantes o hay faltantes de previsión, como resultados, si el hecho sustancial de esa diferencia fue originada en el presente ejercicio, o como un área, si ese error en la estimación tiene que ver con hechos del ejercicio anterior que no contemplé o situaciones que fueron hechas erróneamente en el ejercicio anterior. ¿Sí? Bueno. Con esto, chicos, lo del área, bien. Sí. El tema del área, el punto tiene que ver con lo siguiente. Cuando termina un ejercicio, ¿sí? Recuerden que las cuentas de resultado no pasan con saldo al ejercicio siguiente. Se tienen que saldar. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer cuál fue el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ese resultado del ejercicio, si fue positivo, significa que hubo ¿qué? Más patrimonio neto. Entonces, ese resultado del ejercicio pasa al ejercicio siguiente en el patrimonio neto. Recuerden que el patrimonio neto tiene dos componentes, capital y resultados. Si yo del ejercicio 2020, en este ejemplo, estimé mal estos deudores incobrables, eso contribuyó a que el resultado del ejercicio fuera
menos positivo, ¿se entiende? Entonces, ahora, si en el 2021 yo detecté que ese resultado de endeudores incobrables estuvo creado en exceso, ¿sí? Porque el error lo cometí en el ejercicio anterior, o sea, el hecho de esa diferencia fue por un hecho del ejercicio anterior. Entonces tengo que corregir hoy, en el 2021, el resultado del ejercicio anterior. No puedo ir a ajustar a deudores incobrables, porque ya la cuenta de deudores incobrables del 2020, su saldo está transferido en el resultado del ejercicio, que en el 2021 está en el patrimonio neto, esa incidencia, ¿se entiende? En resultados. Entonces, yo hoy lo que tengo que ajustar son esos resultados que vienen de ejercicios anteriores. ¿Y dónde están esos resultados que provienen de ejercicios anteriores? En el patrimonio neto. Son los llamados resultados no asignados. Entonces, hoy, 2021, situaciones que hicieron malas estimaciones de resultados en el ejercicio anterior, se corrigen en una cuenta de naturaleza patrimonio neto, que la voy a llamar área, que son las siglas de decir ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Área, ajuste, resultados, ejercicios anteriores. ¿Sí? Bueno, esto lo van a ver en la práctica. Cualquier cosa, el jueves entro un ratito, yo ahora me tengo que ir porque ya tengo la reunión, me tengo que ir hasta la facultad y tengo unos minutitos, así que por hoy dejamos acá y terminamos de ver el rubro créditos por ventas u cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Repasen, la filmina ya la tienen el apunte y tienen la bibliografía, para ver la práctica y ahí van a ir viendo todas las alternativas posibles de todas estas registraciones que vimos acá en la clase de hoy. ¿Sí? Bueno. Listo, profe, gracias. Bárbaro. Den el presente, no se olviden, yo dejo un cachito para el que no lo hizo, y bueno, nos vemos, para el jueves nos vemos un ratito, y si no, la clase que viene. ¿De acuerdo? Dale, profe, que estés bien. Bueno, que anden bien igualmente. Chau, chau.